Este quinto ejercicio que vamos a resolver por homotecias consiste en inscribir una figura geométrica dentro de otra dada según las condiciones que se nos impongan. Por ejemplo, veamos, nos dan un triángulo ABC y nos piden inscribir dentro de este triángulo un cuadrado, de forma que un lado del cuadrado esté sobre el lado AB, un vértice en el lado AC y otro en el lado BC. Fijémonos, si dibujamos un cuadrado con las condiciones que nos imponen, de forma que tenga un lado sobre AB, el 1, 2, vértice 3 y vértice 4, un cuadrado cualquiera, fijémonos que si ahora por 3 trazáramos un lado paralelo al BC, es decir, este lado que pase por el punto 3, aquí tendremos el vértice B' y C'. Hemos dicho que B'C' lo hemos dado paralelo al lado BC por el punto 3. Hemos construido, si observamos, dos triángulos homotéticos de centro de homotecia al vértice A. Claro, fijémonos, las figuras homotéticas son semejantes. Claro, veamos si este cuadrado está inscrito en el triángulo AB'C'. Si ahora dibujamos el homotético en el triángulo ABC, por ser homotéticos van a ser semejantes y por lo tanto será el cuadrado que nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a obtener el punto homólogo al vértice 3 sobre el lado BC. Este sería el vértice homólogo 3'. Si ahora trazamos paralela al lado 3, 4, aquí tendremos el punto 4', el homólogo al 4. Paralela al lado 3, 2, aquí tenemos 2', el homólogo del 2. Y claro, el homólogo del 1 por 4, aquí tenemos homólogo del punto 1. Solución del problema. Esto figura es el cuadrado inscrito en el triángulo con las condiciones que nos han impuesto. Resolvamos ahora un problema de triángulos por homotecias. Fijémonos, nos piden construir un triángulo ABC con los siguientes datos. Nos dan un lado A, la mediana sobre un lado B, M sub B, y el ángulo alfa de vértice A. Vamos a dar el problema por resuelto y vamos a estudiar si lo podemos reducir a uno conocido. Fijémonos, demos el problema por resuelto. Dibujemos un triángulo ABC para estudiar el problema. Aquí tenemos un triángulo A, B y C, y los datos que nos dan son el ángulo alfa, el lado A, que lo tenemos aquí, lado opuesto al ángulo alfa, lado A, y la mediana, es decir, nos dan entonces esta distancia siendo M sub B. Este punto, efectivamente, será el punto medio del lado AC. Llamémosle, vamos a llamarle A'. Bien, aquí tenemos el problema resuelto con los datos que nos dan. Lado A, ángulo alfa y M sub B. Fijémonos que siempre que nos den un lado y el ángulo opuesto, sabemos que A, el vértice A, necesariamente tiene que estar en el arco capaz del ángulo alfa que pasa por los extremos del segmento, en este caso A, que es B y C. Pero vemos que si A' es el punto medio del lado AC, esto significa que A' es igual a A'C, que será igual a un medio del lado AC, que es igual
al lado B, ¿verdad? Esto será igual a 1/2 del lado AC, que es igual al lado B. Bien, si esto es así, si trazamos por B' una paralela al lado, una recta paralela al lado B, esta recta paralela, dibujémosla a trazos, va a cortar en un punto, llamémosle B' del lado BC, ¿verdad? Pero claro, hemos dicho que A'B' paralela al lado AB. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hemos construido dos triángulos homotéticos de vértice de centro de homotecia, el vértice H. Razón de homotecia, 1/2. Fijémonos lo que hemos dicho, que los triángulos CA'B' y el triángulo CAB son homotéticos y tienen razón de homotecia, vamos a llamarle R, igual a 1/2. Fijémonos que esto significa que B'C es igual a B'B' igual a 1/2 del lado A. Muy bien, aquí tenemos la solución. Fijémonos, este ángulo en A' es alfa, porque los triángulos son homotéticos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar, sabemos que A' está en el arco capaz del ángulo alfa que pasa por B' y por C. En ese arco capaz estaría. Si trazamos este arco capaz del ángulo alfa que pase por los extremos B' y C, aquí tenemos arco capaz del ángulo alfa. Bien, sí, podemos dibujar este arco capaz y el punto A' lo encontraremos trazando con centro en B y con un arco de radio M sub B, de centro en B al arco capaz encontraremos B'. Si encontramos B' tenemos la solución del problema, ya que podremos dibujar este triángulo y por tanto su homotético, que será el triángulo que nos piden. Para eso, veamos, primero dibujaremos el lado A. Por lo tanto, si dibujamos el lado A, este tendrá que ser el extremo que vamos a llamar BC, porque vamos a hacer que BC sea igual a A. Encontraremos, una vez dibujado este lado, el punto medio. Trazando la mediatriz, encontraremos el punto medio al que hemos llamado B', de forma que la distancia que hay de B a B' sea igual a la distancia que hay de B' a C, punto medio. Una vez obtenido el punto medio, vamos a construir el arco capaz del ángulo alfa que pasa por B' y por C. Aquí lo tenemos estudiado. Ya sabemos construir el arco capaz de un ángulo, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en el vídeo correspondiente. Bien, pues aplicando esa construcción, podemos aquí dibujar el ángulo alfa, ¿verdad? Trazando la perpendicular por B', es decir, este ángulo de aquí tiene que valer 90 grados, en donde corte esta perpendicular a la mediatriz del segmento B'C, esta es la mediatriz de este segmento. Aquí tenemos centro del arco capaz al ángulo alfa que pasa por B' y por C. Si hacemos este arco capaz, y ahora una vez tenemos este arco capaz, ¿cómo encontramos a'? Haciendo centro en B y con el radio de la mediana M sub B, haciendo centro en B, trazando un arco, donde este arco corte al arco capaz, es decir, esta distancia de aquí a aquí, tiene que ser M sub B, haciendo centro en B, con ese radio donde corte al arco capaz, aquí vamos a encontrar A'. Si tenemos A', tenemos la solución del problema. Fijémonos que este es el punto medio del lado B. Podemos trazar este lado, que
pasará por C, y ahora, fijémonos, aquí tenemos el triángulo homotético a la solución. Trazando una paralela por B al lado B'A', tenemos la solución, es decir, esta recta tendría que ser paralela a B'A', y aquí tendremos el vértice A. B tiene que ser paralela a B'. Bueno, pues tenemos una construcción de triángulos también aplicando la teoría de las homotecias. Veamos otro problema de triángulos. Nos piden dibujar un triángulo ABC con los datos siguientes. Nos dan el ángulo del triángulo en B y un punto M que nos dicen que M es el punto medio del lado B. Es decir, M es el punto medio del lado AC, que será igual a B. Fijémonos, como en el caso anterior, vamos a dar el problema por resuelto y a estudiar el ejercicio para ver si lo podemos reducir a un problema conocido. Dibujemos un triángulo cualquiera. Bien, aquí lo tenemos, A, B y C. Sabemos que nos están dando este ángulo, ¿verdad? En este caso el ángulo beta es un dato. Y el punto M, que es este es el punto M, pero sabiendo que M es el punto medio del lado AC, es decir, sabemos aquí que AM será igual a MC. Fijémonos, efectivamente la distancia que hay de B a M sería la mediana sobre el lado B, pero fijémonos, si por el punto M trazáramos una recta como esta, vamos a ver, esta sería la A, lado A. Si trazáramos, vamos a dibujarla a trazos, una recta, llamémosle A', paralela a A, por el punto M, necesariamente va a cortar aquí al lado AB en un punto N, que también será el punto medio del lado. BN será igual a NA. Claro, fijémonos, este segmento, si a este segmento le llamamos M, este segmento de aquí será M. Pero miremos, aquí tenemos dos triángulos homotéticos de centro de homotecia, el vértice A. Si este segmento de aquí, la razón de homotecia entre estos dos triángulos, también será razón un medio, es decir, este lado, esta distancia será N y esta distancia también será N. Bueno, pues por esta homotecia que hemos establecido de centro A, de estos dos triángulos homotéticos, también tenemos el problema resuelto. Sencillamente, si trazamos por M la recta que hemos llamado A', paralela a la recta A que pasa por aquí, donde nos corte a la recta que pasa por B, este punto será N, y aquí tenemos el segmento M. Sabemos que si este es el punto medio del lado AB, que tendremos en este lado del ángulo, ¿verdad? Haciendo centro en M con la distancia M, llevamos el segmento en sentido contrario, y aquí donde corte al lado del ángulo, este será el vértice A, ya que este segmento será M. Si unimos ahora M A con el punto M, tenemos la solución del problema. Aquí estará el vértice C. Problema resuelto, ¿verdad? Este segmento N y este segmento será N. Esta es la solución al problema que se nos presentaba. Hemos dicho que los triángulos AMN y el triángulo ABC son dos triángulos homotéticos de razón de homotecia un medio.